Bueno, imaginemos por un momento todo el proceso de creación de un libro moderno. El proceso de escritura, la revisión, la edición, todo eso. Claro, un proceso que hoy en día damos por sentado, totalmente. Exacto. Y si hoy hay un error de traducción o si el autor elige la palabra equivocada para el título, pues, a ver, el peor escenario posible suele ser una corrección embarazosa, ¿no? O, bueno, una reseña durísima en alguna revista literaria. Sí, sí, un problema puramente académico o de reputación, digamos. Eso es. Pero claro, al sumergirnos en los documentos de hoy y viajar a la Europa del siglo XVI, la perspectiva cambia de una forma brutal. Literalmente, usar el adjetivo equivocado en la portada de un texto podía llevarte directamente a morir quemado en la hoguera. Madre mía. Es que es la manifestación más extrema de lo que significa escribir bajo presión, por así decirlo. En esa época, la tinta y la sangre compartían el mismo tintero, y las palabras tenían un peso, bueno, un peso letal. Y precisamente esa es la misión de nuestra inmersión detallada de hoy. Tenemos sobre la mesa un archivo fascinante, unos documentos increíbles que nuestra audiencia nos ha hecho llegar. Un material interesantísimo, la verdad. Sí, sí, es espectacular. El material incluye registros históricos de ejecuciones en la década de 1540, textos hipertécnicos sobre la historia de la imprenta europea y biografías de humanistas y disidentes españoles del siglo XVI. Exacto. Entonces, el objetivo de este análisis a fondo es desentrañar qué estaba ocurriendo realmente en la Europa de 1540. Hablamos de un momento histórico donde la información empezaba a fluir a través de una tecnología novedosa y, para las autoridades, bueno, extremadamente peligrosa: la imprenta. Ojo con esto, porque el contexto histórico es fundamental para no malinterpretar los documentos. Quienes nos escuchan podrían asumir fácilmente que estamos ante una simple disputa teológica de la época de la Reforma. Claro, un debate sobre dogmas y ya está. No, Eso es, pero la realidad que nos muestran las fuentes es mucho más terrenal. Es una batalla encarnizada por el control de la información, puramente. totalmente. Europa atravesaba una crisis de sobrecarga de nuevas ideas, y las instituciones tradicionales libraban una guerra sin cuartel para mantener la autoridad suprema y el monopolio de la verdad. Y para comprender el inmenso riesgo que asumieron los protagonistas de las biografías que vamos a analizar luego, primero hay que entender la atmósfera de terror que se respiraba. Desde luego, era asfixiante. Revisando la fuente llamada Executed Today, que, bueno, recopila registros de penas capitales, las descripciones son viscerales. Llama muchísimo la atención que no se trata de criminales comunes, sino de personas castigadas con una brutalidad casi teatral. Teatral es la palabra exacta, sí. Fíjate en esto. Hay un caso en Inglaterra, en 1542, el de Margaret Davy. Fue hervida viva en un mercado público por un caso de envenenamiento. ¡Qué horror! Una locura. O la figura religiosa de Claude Lepeintre, en París, en 1541. Los testimonios que nos aporta la audiencia describen cómo el verdugo le arrancó la lengua con unas tenazas antes de quemarlo, simplemente por predicar. A ver, yo me pregunto cuál era el propósito de llegar a estos extremos de crueldad pública. Pues, a ver, esa teatralidad era absolutamente intencionada. Las ejecuciones en la Europa moderna temprana funcionaban, digamos, como campañas de relaciones públicas del Estado y de la Iglesia. Campañas de relaciones públicas. Qué forma más macabra de verlo. Es que era así. No buscaban solo eliminar a un individuo molesto, buscaban enviar un mensaje inconfundible a las masas. Por ejemplo, arrancar la lengua a un predicador antes de quemarlo era un símbolo brutal y, bueno, muy directo. Significaba el silenciamiento absoluto de la disidencia. Claro, callar la voz rebelde de forma literal y figurada. Exacto. Se buscaba aterrorizar a la población para que a nadie se le ocurriera cuestionar el orden establecido. Y lo que resulta muy impactante al leer estas fuentes es cómo las autoridades necesitaban desesperadamente que el condenado se rindiera. No les bastaba con matarlo. Ese es un punto clave, ¿sí? El documento menciona a dos hermanas anabaptistas, María y Úrsula von Beckum. Fueron ejecutadas en 1544 en los Países Bajos. Bueno, pues murieron debatiendo con los sacerdotes hasta el mismísimo último segundo. Qué valor, de verdad. Y hay un detalle increíble en la fuente. A Úrsula se le resbaló el pie al subir a la pira de leña. El inquisidor, al verlo, gritó eufórico que la mujer se estaba retractando, que se había arrodillado. Se agarraban a un clavo ardiendo. Totalmente. Pero ella respondió desde el fuego que no,
que solo había tropezado y que seguía firme en sus ideas. De poder de la época. La autoridad no solo necesitaba la muerte del disidente, necesitaba su confesión pública, su rendición total. Claro, porque si no aparecían mártires. Eso es. Si un hereje se retractaba antes de morir, validaba el sistema de creencias de la institución que lo estaba ejecutando. Era como decir, mirad, hasta ellos admiten que tenemos razón. Ya, entiendo. Pero por el contrario, cuando alguien como Úrsula iba a la muerte con tanta convicción, generaba muchísima admiración popular y socavaba por completo el relato oficial. Menudo problema para las autoridades. Un problema enorme. Por eso la combinación de herejía e imprenta se convirtió en la tormenta perfecta. Quienes controlaban la tecnología de la información se volvieron, objetivos militares. Claro, de repente el peligro se multiplica por 1000. Exactamente. En los registros vemos ejecuciones de impresores, como el editor moravo Jan Olivchitsky. Fue decapitado en 1547 en Olomouc por simplemente imprimir manifiestos contra el Papa. Vale, vamos a intentar desgranar esto con una perspectiva más actual para quienes nos escuchan. Si lo pensamos bien, la imprenta en el siglo XVI era funcionalmente equivalente a la llegada de las redes sociales en nuestra era. Me parece una analogía fantástica, la verdad. O sea, de un día para otro, la enorme barrera de entrada para publicar desaparece. Cualquiera con acceso a una de estas máquinas podía difundir información masivamente, cruzando fronteras y, lo más importante, sin pasar por los filtros tradicionales de censura. Y claro, las autoridades de la época respondieron con un pánico absoluto. Un pánico absoluto y una censura letal, sí. Es que la comparación capta muy bien el choque tecnológico. Antes de la imprenta, la Iglesia y el Estado controlaban el conocimiento porque los manuscritos se copiaban a mano, uno a uno, en los monasterios. Era un proceso lentísimo y muy exclusivo. Solo para las élites, claro. Exacto. Pero la imprenta democratizó el texto a una velocidad inasimilable para ellos. Miles de panfletos se podían distribuir en cuestión de semanas. Algo impensable pocos años antes. Totalmente. Ejecutar a un impresor como Olivetzky era el equivalente moderno a clausurar los servidores de una plataforma digital y enviando de paso un mensaje de terror para disuadir a cualquier otro administrador. Y sabiendo que encender una imprenta con el texto equivocado era literalmente una sentencia de muerte, las biografías aportadas por nuestra audiencia nos presentan a dos jóvenes que decidieron abrazar exactamente ese peligro. Aquí es donde la historia se puede fascinante. Hablamos de los hermanos Francisco y Diego de Encinas. Y lo que desconcierta al leer su historia en los documentos de la historia hispánica es que no eran marginados sociales ni revolucionarios de clase baja. Para nada. Eran de la alta burguesía. Eso es. Eran hijos de un próspero comerciante de lana de Burgos. Tenían la vida completamente resuelta, un futuro asegurado en la élite mercantil española. Y su familia los envía a los Países Bajos para formarse en el negocio internacional. El plan perfecto para heredar el imperio familiar, vamos. Claro. Entonces la pregunta es, ¿qué hace que dos jóvenes superprivilegiados abandonen el comercio de la lana para meterse en el contrabando ideológico más peligroso de toda Europa? Bueno, el catalizador principal fue el entorno universitario al que llegaron. En lugar de limitarse a estudiar libros de contabilidad, entraron en la Universidad de Lovaina. Concretamente en su famosísimo Collegium Trilingüe. O sea, se desviaron del plan de negocios. Sí. Allí se sumergieron de lleno en el movimiento del humanismo. Aprendieron a dominar el latín, el griego y el hebreo. Y ojo, porque esto es crucial para entender todo el conflicto. A ver, cuéntanos. Dominar estos idiomas otorgaba las herramientas necesarias para leer los textos sagrados y clásicos en su idioma original, sin filtros. Pero claro, visto con ojos de hoy, aprender idiomas parece inofensivo. ¿Por qué leer algo en griego original suponía una amenaza tan grande para el sistema? Pues porque eliminaba a la Iglesia como intermediario indispensable. A ver, durante siglos la institución se basó en la Vulgata, que es la traducción latina de la Biblia. La versión oficial y única, digamos. Exacto. Al ir directamente a los textos griegos originales, humanistas como Erasmo de Róterdam y posteriormente los hermanos Encinas descubrieron que la traducción oficial tenía errores. Y la Iglesia había utilizado esos errores para cementar su poder. ¿Por ejemplo? Pues, por ejemplo, donde el texto original griego hablaba de un arrepentimiento interno, una transformación personal y espiritual, la traducción latina decía hacer penitencia. Ah, claro, cambia por completo el significado. Totalmente. Porque hacer penitencia requería un sacerdote, un sacramento oficial y muchas veces un pago.
Así que traducir desde el griego amenazaba la estructura financiera y de poder de la jerarquía eclesiástica. Madre mía. Eso explica por qué el conocimiento lingüístico se volvió, bueno, un arma de destrucción masiva para ellos. Literalmente. Y las fuentes muestran que Diego de Encinas fue el primero en disparar esta arma. Las fechas de los documentos indican que viaja a Amberes en 1542 para supervisar la impresión de un libro clandestino, Un proyecto peligrosísimo. titulado Breve y compendiosa institución de la religión cristiana. Según nuestras fuentes, este libro era un cóctel explosivo de ideas prohibidas. Combinaba textos de Calvino y de Lutero, que habían sido traducidos al español por su hermano Francisco. Una auténtica bomba ideológica en español. Claro. Y por supuesto utilizaron seudónimos para no ser descubiertos. Francisco firmó como Francisco de Elao, y el impresor se ocultó bajo el nombre de Adam Corbus. Y un detalle importante sobre esa obra es que, además de las traducciones, incluía un prólogo original que defendía a capa y espada una idea central del protestantismo: la justificación por la fe. Vale, esa es una de esas frases que aparecen constantemente en los textos teológicos de la época. Para quienes nos escuchan y, bueno, no estén familiarizados con el término teológico exacto, sin tomar partido por ninguna creencia, ¿cómo operaba esta justificación por la fe a nivel práctico en la sociedad del siglo XVI? Es una muy buena pregunta. La mejor manera de entenderlo es ver el aspecto financiero y de control social. La doctrina tradicional, católica, enseñaba que la salvación se lograba mediante la fe, sí, pero también mediante obras, donaciones, indulgencias financieras y la intermediación constante de los santos y de los sacerdotes. O sea, era, en cierto modo, una economía espiritual gestionada por el clero. Eso es, era una idea que amenazaba con llevar a la quiebra al inmenso entramado financiero y jerárquico del papado. Y Diego, con una valentía increíble, tenía el plan de introducir estos libros de contrabando en España, que era el corazón del Imperio Católico. Un plan que, según confirman de forma unánime en las fuentes, salió terriblemente mal. Fue un desastre, sí. La Inquisición española descubrió la red de contrabando casi de inmediato. La familia de Diego, aterrorizada por su vida, le suplicó por carta que abandonara los Países Bajos y huyera para esconderse. Y ojo a esto, el lugar que eligen para protegerle de la Inquisición española es Roma. Es que parece un mal chiste, de verdad. Al leer esto en los documentos resulta casi incomprensible. Yo estaba seguro de que había leído mal. ¿Cómo es posible que una familia adinerada, que se supone que estaba bien informada, decide enviar a su hijo fugitivo a Roma, la capital del Papa, creyendo que allí estaría a salvo? Ya, es una paradoja fascinante, pero nos revela cómo funcionaba realmente la geopolítica de la época. A ver, la familia Encinas asumió que la Inquisición española era una institución vinculada exclusivamente a la corona de España. Ah, vale, como un organismo estatal español. Exacto. Y por tanto pensaban que su jurisdicción legal no operaba en los estados pontificios. Además, la Roma del momento era una ciudad enorme, caótica, llena de facciones políticas, de diplomáticos de toda Europa. Un buen sitio para pasar desapercibido, en teoría. Eso creían. Pensaron que el anonimato de la metrópoli papal ofrecería un escondite muchísimo más seguro que los territorios del emperador Carlos V. Claro, el problema es que se equivocaron de medio a medio. Sí, lo que ignoraban era un cambio drástico en las políticas del propio Vaticano. Precisamente en ese año, en 1542, ante el avance imparable del protestantismo, Roma decidió instituir su propia Inquisición. La Inquisición romana, el Santo Oficio. Exactamente. Y ese error de cálculo geopolítico lamentablemente le costó la vida a Diego. Los textos relatan que se integra en un círculo evangélico clandestino en Roma. Pero la nueva Inquisición intercepta una carta suya. Una carta letal. Sí, una carta dirigida al mismísimo Martín Lutero, donde Diego lo llama, abro comillas, ángel del Señor. Madre mía, la prueba definitiva. Eso fue más que suficiente para sellar su destino. Los documentos detallan que fue arrestado, sometido a tortura para que delatara a otros, y finalmente quemado vivo en la hoguera alrededor de marzo de 1547. Las fronteras geográficas resultaron ser una completa ilusión. La red de control ideológico ya cubría toda Europa. Y su ejecución subraya algo terrible, que el estatus social había dejado de ser un escudo protector. Pertenecer a una familia superacaudalada de mercaderes de Burgos ya no garantizaba ningún tipo de inmunidad cuando se cruzaba la línea de la disidencia ideológica. La maquinaria represiva no hacía distinciones. Ninguna. Operaba con una lógica implacable frente a cualquier amenaza al statu quo, fueras rico o pobre.
Y lo que añade una capa de tensión dramática enorme a estos documentos es que, mientras Diego sufría esta persecución y muerte en Roma, su hermano Francisco estaba inmerso en un proyecto a una escala, muchísimo mayor. Sí, Francisco no se quedó de brazos cruzados. Francisco se había propuesto traducir el Nuevo Testamento completo directamente del griego original al castellano. Las biografías sitúan a Francisco en ese momento en la Universidad de Wittenberg, el epicentro intelectual absoluto de la Reforma, viviendo ni más ni menos que bajo el mismo techo que Philipp Melanchthon, la mano derecha de Lutero. Un ambiente efervescente, sin duda. Tras completar la traducción, viaja a Amberes para llevar el texto a la imprenta de Steven Meermans. Y aquí los textos que tenemos sobre historia de la imprenta revelan un detalle técnico que a mí me parece absolutamente deslumbrante. Es que es un detalle precioso y súper revelador. Francisco toma una decisión crucial sobre el diseño visual del libro. En aquella época, en España, la inmensa mayoría de los libros, especialmente los textos religiosos, se imprimían utilizando la letra gótica. La típica letra medieval, densa y oscura. Esa misma. Pero Francisco ordena a su impresor maquetar su Nuevo Testamento usando tipografía romana. Para ilustrar lo que esto significa de forma contemporánea, es como si alguien decidiera filtrar documentos gubernamentales hiperclasificados, pero en lugar de publicarlos en un foro oscuro de la dark web lleno de texto verde sobre fondo negro, decidiera maquetarlos con el diseño limpio, elegante y minimalista de la portada del periódico internacional más prestigioso del mundo. Me encanta esa analogía. Captura a la perfección la intención detrás del diseño. O sea, la fuente romana era una declaración de intenciones, gritaba humanismo y retorno a la pureza de los clásicos, verdad. Totalmente. En la historia de la imprenta, y yo creo que esto es clave, la tipografía nunca es neutral. Al descartar la letra gótica, que estaba fuertemente asociada a la tradición medieval, escolástica y al monopolio clerical, Francisco de Encinas estaba alineando visualmente su texto bíblico con la vanguardia intelectual de Europa. Un mensaje visual que los intelectuales captarían al vuelo. Inmediatamente. El mensaje era clarísimo. Esto no es un texto anticuado, controlado por la jerarquía tradicional. Es un documento moderno, erudito y que va directo a la fuente original, diseñado específicamente para una nueva élite de pensadores españoles. Un empaquetado revolucionario para un contenido que, ya de por sí era una bomba de relojería teológica. Sí, el riesgo era doble. Sin embargo, a pesar del inmenso cuidado lingüístico, estético y de todo el trabajo, la supervivencia de todo el proyecto se vio amenazada por culpa de una sola palabra. Llegamos a un momento en los documentos que describe una crisis nerviosa total dentro de la imprenta en Amberes. Para visualizar ese momento de pánico, hay que comprender primero la logística de una imprenta del siglo XVI. A ver, explícanos cómo funcionaba eso. Pues imprimir unas 1000 copias en unos 30 días, que era el objetivo, requería una organización frenética, casi militar. Debido a cómo se componían los tipos móviles de plomo y cómo se calculaba el espacio del texto en el papel, las páginas preliminares, que incluían la portada, el título y las dedicatorias, eran siempre lo ultimísimo que pasaba por la prensa. Vale, o sea que el cuerpo del libro ya estaba impreso. Exacto. Todo el Nuevo Testamento ya estaba impreso y apilado. Y justo antes de imprimir esa dichosa hoja final, la portada, las fuentes relatan dos incidentes críticos. Primero, un fraile dominico que revisaba los borradores se alarma al ver la palabra pacto en el título, alegando que tenía connotaciones sospechosas, muy luteranas. La censura operando en tiempo real. Sí. Francisco, intentando salvar el proyecto, negocia, cede y acepta eliminar la palabra pacto. Pero luego redacta el título definitivo, que decía así, lo leo textualmente, El Nuevo Testamento de nuestro Redentor y solo Salvador Jesucristo. Ahí está la clave. Y le muestra la prueba de imprenta recién salida de la máquina a un viejo y erudito teólogo español amigo suyo. Este hombre lee la frase en la portada y entra en un estado de pánico absoluto por la palabra solo. Solo, Salvador. Se echó las manos a la cabeza. Literalmente. Le advierte desesperadamente a Francisco que imprimir ese adjetivo destruirá el proyecto entero y los llevará a todos a la muerte. Claro, al leer esto desde el siglo XXI surge una pregunta evidente. ¿Qué mecanismo ideológico hacía que la palabra solo fuera percibida como una amenaza de nivel existencial? Es que fíjate, ese pequeño adjetivo condensaba todo el núcleo teológico de la Reforma, el concepto que en latín se llama solus Christus. Solo Cristo. Eso es. Al afirmar en la portada que Cristo es el solo o único Salvador, Francisco estaba, de un plumazo, invalidando todo el andamiaje espiritual en el que se sostenía la Iglesia católica.
Claro, sobraba todo lo demás. Exacto. Negaba la necesidad de la Virgen María como intercesora, eliminaba de un golpe la utilidad de los santos patronos y, lo más peligroso para las autoridades, ¿Qué era? pues que volvía completamente irrelevante el papel de los sacerdotes y la venta de indulgencias papalinas. Una sola palabra, 4 letras, despojaba a la institución de todo su poder de mediación entre las personas y lo divino. Es asombroso, de verdad, cómo 4 letras podían contener el peso de una revolución entera. Una revolución que costaba vidas, recordemos. Y Francisco se enfrenta entonces a un dilema monumental. El primer pliego, las 1000 copias de esa portada con la palabra solo, ya había pasado por la prensa. El papel era un material carísimo en la época, una inversión tremenda. Casi arruina a su familia. Y toma una decisión que demuestra un pragmatismo súper frío. Manda destruir todo ese papel ya impreso, asumiendo la inmensa pérdida económica. Y vuelve a componer la portada eliminando el adjetivo solo. Todo con la esperanza de poder distribuir la obra y salvar a su familia de represalias. Fue una decisión muy dolorosa, seguro. Hoy en día son piezas extraordinariamente raras y existe un ejemplar custodiado en la Universidad de Cambridge. Una joya histórica, sin duda. Pero fíjate, esa decisión de Francisco nos revela una diferencia clave con otros reformadores e incluso con su propio hermano. Él no buscaba el martirio personal ni la confrontación abierta y suicida. Su objetivo supremo era la difusión de la información. Quería que el libro llegara a la gente, costara lo que costara. Eso es. Su cálculo fue que si lograba suavizar un poco el empaque exterior y pasar la censura inicial, el texto del Nuevo Testamento en castellano haría su trabajo de transformación desde dentro en la mente de cada lector en sus casas. Un caballo de Troya literario. Habiendo purgado el título, Francisco cree que ha superado el último obstáculo. Y en noviembre de 1543 se dirige a Bruselas para entregarle la obra personalmente al mismísimo emperador Carlos V, buscando su protección y su bendición. Fue un movimiento arriesgadísimo, muy audaz. Francisco confiaba en el pasado erasmista y en la amplitud de miras que el emperador había mostrado en su juventud. Pero claro, el clima político en 1543 ya era muy diferente, ¿no? Completamente distinto. Carlos V estaba librando guerras simultáneas y veía cómo su imperio se fracturaba por todas partes, debido precisamente a las divisiones religiosas. No estaba para tolerancias. Y además, el emperador estaba rodeado de asesores implacables. Según las fuentes, su confesor, el dominico Pedro de Soto, interviene rápidamente. Convence al emperador argumentando que permitir la lectura de los textos sagrados en la lengua vernácula del pueblo llano era la fórmula garantizada para generar caos y herejía. El miedo a que la gente pensara por sí misma, básicamente. Exacto. El resultado es devastador para Francisco. La orden imperial prohíbe el libro y ordena su encarcelamiento inmediato. Las biografías nos cuentan que pasó 15 meses en prisión en Bruselas, hasta que logró escapar. Una fuga de película. Sí. Huye a Inglaterra, donde recibe el apoyo de Thomas Cranmer y da clases de griego en Cambridge. Luego se establece en Estrasburgo montando una pequeña editorial y muere trágicamente de peste en 1552 con tan solo 34 años. Una vida cortísima pero intensa. Muy corta. Parecería la historia de un rotundo fracaso si nos quedamos ahí. Sin embargo, ¿qué nos dicen las fuentes sobre el impacto a largo plazo de esta empresa? Pues que el impacto fue generacional y perdura hasta hoy. Los intentos de censura institucional, por muy poderosos e implacables que parezcan, a menudo sufren de un fallo temporal crónico. ¿Cuál es ese fallo? Que llegan tarde. Siempre llegan tarde. El confesor del emperador pudo prohibir legalmente el libro, sí, y Francisco fue encarcelado. Pero las 1000 copias de la imprenta de Amberes ya existían en el mundo físico. Y Francisco había tenido la enorme precaución de esconder los ejemplares, distribuyéndolos estratégicamente, por ejemplo, en casa de su tío Diego Ortega, en Amberes. O sea, la información ya había escapado del control oficial. Exactamente. Y a partir de esos ejemplares que sobrevivieron en la clandestinidad, el trabajo de Encinas sirvió como una base textual insustituible para las Biblias posteriores. Décadas después fue fundamental para la emblemática Biblia del Oso de Casiodoro de Reina en 1569. Un hito brutal en la literatura española.
Y también para la posterior revisión de Cipriano de Valera. Esa versión, la Biblia Reina Valera de 1602, sigue siendo hoy el pilar absoluto y la traducción de referencia del protestantismo en el mundo hispanohablante. Millones de personas leen hoy un texto que tiene sus raíces directas en las pruebas de imprenta de Amberes de Francisco. Un viaje histórico de un impacto verdaderamente incalculable. Bueno, vamos a recopilar los ejes centrales que hemos destilado hoy gracias al excepcional material aportado por la audiencia. Perfecto, hagamos recuento. Hemos examinado cómo la década de 1540 estableció un clima de terror, donde las autoridades utilizaban la violencia extrema, como decíamos, el hervir a gente viva, para mantener su monopolio informativo. Violencia como herramienta de relaciones públicas. Exacto. También hemos explorado el choque tecnológico de la imprenta que permitió eludir esa vigilancia y democratizar las ideas. Hemos desgranado cómo la elección de una simple tipografía, la romana frente a la gótica, se utilizó como un arma de diseño sutil pero profundamente subversiva. Un diseño con mucha ideología detrás. Totalmente. Y finalmente hemos analizado cómo una simple controversia en torno a una sola palabra, el solo Salvador en la portada, forzó un compromiso ideológico crítico para salvar el primer Nuevo Testamento traducido desde el griego al castellano. La verdad es que es un análisis exhaustivo sobre cómo el control de la narrativa y la resistencia a la censura moldean el curso de nuestra civilización, dejando cicatrices y legados que perduran siglos hasta llegar a nuestras manos hoy. Y es en ese punto exacto, en la tensión entre la resistencia y la censura, donde queremos dejar a nuestra audiencia con un último pensamiento provocador para reflexionar en casa. Algo inédito en la discusión anterior, pero que se desprende de las fuentes. A ver, plantéalo. Al contrastar las biografías de estos dos hermanos, emerge un dilema filosófico fascinante. Por un lado tenemos a Francisco de Encinas, quien, frente a la amenaza inminente y el pánico del impresor, decidió autocensurar su obra. Borró palabras clave, negoció con sus miedos y comprometió la pureza de su mensaje original en un intento pragmático por asegurar que el libro sobreviviera. ¿Un compromiso que funcionó, a fin de cuentas? Sí. Gracias a esa claudicación inicial, la traducción perduró y su legado, como has explicado, es inmenso. Pero por otro lado, su hermano Diego, apresado en el corazón de Roma, se negó en redondo a retractarse de una sola de sus convicciones. Optó por la integridad absoluta. Y el sistema lo quemó vivo, silenciando su voz para siempre. Pero convirtiéndolo en un símbolo inquebrantable de resistencia, claro. Eso es. Entonces, ante la implacable maquinaria de la censura ideológica, la pregunta que nos queda en el aire para pensar es: ¿qué estrategia deja una huella más profunda y transformadora en la historia? ¿El pragmatismo calculado de quien sacrifica partes de su verdad para garantizar la supervivencia del conocimiento a largo plazo? ¿O el sacrificio absoluto de quien prefiere el martirio antes que cambiar una sola palabra frente al poder opresor? Ojo, porque es el eterno dilema. El dilema entre el impacto práctico y la pureza moral inquebrantable. Una pregunta dificilísima, que cada generación, ante sus propios mecanismos de control e inquisiciones modernas, se ve obligada a responder. Sin duda. Y con esa profunda reflexión damos por concluido el programa de hoy. Ha sido un verdadero placer sumergirnos en estos documentos y desentrañar sus secretos para nuestra audiencia. Es fundamental recordar siempre el inmenso valor de someter la historia al rigor de la lupa crítica. Comprender estas batallas por la información en nuestro pasado es probablemente la mejor herramienta disponible para navegar la complejidad de nuestro presente. Hasta la próxima inmersión detallada.